Bueno, vamos a empezar a ver. Sí, no, no, ahí ya miro. Ahora sí, ahora vamos a ver. Bueno, en esta unidad y en las siguientes vamos a ver métodos de resolución de circuitos, eh, como los que habíamos visto en la unidad uno, como por ejemplo los basados en la ley de Kirchhoff, pero ahora aplicados a corriente alterna, ¿sí? Algunas de las cosas que vamos a ver ahora ya lo habíamos visto para corriente continua. eh, Nada más que ahora, bueno, lo vamos a ver aplicado a lo que es corriente alterna, ¿sí? Por ejemplo, ya habíamos visto la, la ley de distribución de las corrientes, de las tensiones, ¿sí? El método de escalera para corriente continua, ahora lo vamos a ver para corriente alterna. ¿Sí? En todo lo que es eh, electrotecnia, también se suele conocer como teoría de los circuitos, en particular, bueno, en las carreras de electricidad, electrónica, se suele conocer como teoría de los circuitos y abarca dos partes. Una que es análisis de circuitos, ¿sí? Que es, dado un circuito cualquiera, tener los conocimientos como para poder calcular corrientes, tensiones, elementos dentro de ese circuito, ¿sí? Sin tener que estar midiendo, sino que hacer el cálculo analítico, digamos. Y bueno, eso se llama análisis de circuitos. Y después, bueno, está la parte de síntesis o diseño de circuito que, dado unas necesidades dadas, bueno, se diseña un circuito que satisfagan esas necesidades. O sea, lo que es teoría de los circuitos abarca las dos cosas, análisis de circuito y síntesis o diseño de un circuito. Nosotros nos concentramos sobre todo en lo que es el análisis de circuitos, sobre todo en esta parte. Y el análisis de circuito, bueno, se va a valer de las herramientas que vamos a empezar a ver ahora, que vamos a ver en la clase siguiente, como por ejemplo, algunas ya habíamos visto, como el método de las corrientes de rama, el método de las corrientes de malla. Después vamos a ver el método de las tensiones de nodo, ¿sí?
los teoremas, ¿qué tal? Que me sirven para sustituir, como dice acá, sustituimos un circuito o una parte de un circuito por otro equivalente más simple para calcular, o como el método de las corrientes de rama o de malla o las tensiones nodo, que a partir del circuito dado me permite calcular corrientes y tensiones en distintas partes del circuito, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que se llama análisis de circuitos. Por eso muchos libros por ahí de lo que es electrotecnia lo van a ver así, ¿no es cierto? Como análisis de circuitos como título, digamos, ¿sí? Bueno, en muchas situaciones nosotros vamos a sustituir un circuito por otro equivalente más simple. Vieron que a veces, bueno, calculamos una impedancia equivalente teniendo otras conectadas en serie o en paralelo para poder hacer los cálculos. Y después usando algunos teoremas también que vamos a ver más adelante. Bueno, teorema de Thevenin, de Norton, que son teoremas muy conocidos dentro de lo que es cálculo eléctrico. También podemos sustituir gran parte de una red por otra más simple, que me permite hacer cálculos de manera mucho más simple, ¿sí? Sí o sí, acá, bueno, vamos a calcular con números complejos porque ya estamos entrando en la parte de corriente alterna, así que vamos a hacer uso intensivo, digamos, del software de cálculo en particular para facilitar el cálculo. También se puede hacer con la calculadora, digamos, pero conviene ir tomándole la mano al software de cálculo porque después nos va a servir para otros cálculos más complejos, ¿sí? Con el SMAT o el MATCAD. Y bueno, como les decía, en muchas situaciones nosotros vamos a encontrarnos con una red tal como esta, puede ser de dos terminales, es una red de dos terminales. Después más adelante nos vamos a encontrar con redes de cuatro terminales que se llaman cuadripolos. Tenemos dos terminales a la entrada y dos terminales a la salida, ¿sí? Eso vamos a ver en otra unidad. El tema va a ser calcular corrientes, tensiones dentro de esa red y muchas veces vamos a sustituir esa red por otra equivalente, ¿sí? Cuando yo sé que una red es equivalente a otra red, por lo cual yo la sustituyo, en principio las impedancias o las admitancias de entrada, en particular si una red de dos terminales así como esa, las impedancias o las admitancias de entrada tienen que ser iguales, de la red original y de la red sustituta, de tal manera que el circuito externo no note cambios, digamos, no vea la diferencia cuando yo haga la sustitución, ¿sí? O sea, ya sea que la impedancia de entrada o que las admitancias de entrada sean iguales, eh, yo voy a poder hacer la sustitución. Porque para el circuito externo, digamos, no va a haber mayor diferencia, ¿eh? Y bueno, algunas cuestiones elementales que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Si tengo, eh, vamos a ver, como les decía, cuestiones básicas de cómo sustituimos un circuito por otro. Una cuestión básica es si yo tengo una serie de impedancias en serie, la puedo reemplazar por una impedancia equivalente. Si son impedancias en serie, como ¿a qué es igual la impedancia equivalente? Es igual a la suma de las impedancias, ¿no es cierto? Este, básicamente, si las impedancias están conectadas en serie, acá está la demostración, la tensión que yo voy a tener sobre cada uno. Esto es una impedancia, así que lo vamos a tratar como un número complejo, es una impedancia del tipo R más J, XL menos XC, ¿sí? O expresado en forma polar es una impedancia de módulo de la impedancia, el ángulo θ, ¿sí? O en forma exponencial sería el módulo de la impedancia por E elevado a la J θ. Eh, y bueno, después en el software de cálculo podemos poner de cualquiera de las formas, en rectangular, polar, exponencial y ponemos, o sea, identificamos las impedancias con Z1, Z2. Después trabajamos directamente con los símbolos Z1, Z2 y el software de cálculo solo me va a ir haciendo las conversiones necesarias porque podemos escribir
tenemos la ventaja que si usamos el software de cálculo podemos escribir alguna impedancia en forma rectangular, otra en forma polar. El software solo me va a hacer la conversión y va a hacer la sumatoria. ¿Sí? De todas maneras, siempre es bueno también saber cómo hacer las conversiones. Realmente si es suma de impedancias se usa eh, el complejo escrito en forma rectangular para sumar las impedancias. ¿Eh? Así que si las tenemos dadas en forma polar o exponencial, la pasamos a rectangular, así que vamos a hacer a mano para poder hacer la suma. ¿Sí? Porque ahí vamos a sumar como números complejos, vamos a hacer la suma como números complejos, se suman las partes reales que vienen a ser la resistencia por un lado, y se suman las partes imaginarias por otro lado, como se suman números complejos, ¿no es cierto? Bueno, la deducción de por qué esto, la impedancia en serie es igual a la suma de las impedancias, es muy simple, ¿no es cierto? Yo tengo sobre cada una de estas impedancias, tengo una tensión. La tensión total es la suma de las tensiones sobre las impedancias, ¿no es cierto? Eso es suma también con números complejos, o sea, con módulo y ángulo, viene a ser la suma de esas tensiones. Y bueno, y después B1, por ejemplo, I, tengo una sola corriente que circula por acá, cuando están en serie, I por Z1 más I por Z2 más I por Z3 y así sucesivamente. Y la impedancia total sería I por la Z equivalente. ¿Eh? Reemplazo la tensión total. Se saca factor común la corriente de este lado y se la simplifica con la corriente que tengo del otro lado. Y bueno, y así llegamos a la fórmula, ¿no es cierto?, de que la impedancia total es la suma de las impedancias. Si quisiera trabajar con las admitancias, bueno, las admitancias son las inversas de las impedancias. Pero si son circuitos en serie, trabajamos con las impedancias, pues es más fácil. Pues la impedancia total es la suma de las impedancias directamente. Si no, se me complica si quiero trabajar con las admitancias. Habitualmente las admitancias las dejamos para circuitos en paralelo, ¿sí? Como este, por ejemplo. Porque ahí la admitancia total es la suma de las admitancias, ¿sí? Entonces acá conviene trabajar directamente con las admitancias, que son las inversas, las impedancias. Habitualmente lo que hacemos cuando encaramos algún problema donde tenemos circuitos en paralelo es escribimos, por ejemplo, la impedancia de cada rama, por ejemplo, Z1 sería R más, suponiendo que ahí tuviéramos resistencia, inductancia, capacidad. La escribimos así, después escribimos la admitancia, hacemos 1 sobre Z nada más. Si trabajamos con el software de cálculo, como decíamos, hacemos 1 sobre Z, le ponemos igual y el software mismo me va a hacer la conversión. Y bueno, la admitancia total, cuando están conectados en paralelo los circuitos, ¿no es cierto?, es la suma de las admitancias. Si tuviéramos que trabajar con las impedancias, bueno, las impedancias en paralelo se suman como las inversas. ¿Sí? Acá lo que, la corriente total, acá falta la diapositiva de la demostración, pero es muy simple, acá lo que es igual es la tensión para todos, ¿no es cierto? La tensión es la misma para todos y lo que es distinto es la corriente, que yo tengo una corriente que está entrando, que es la misma para todos, y después voy a tener una I1 por la rama 1, una I2 por la rama 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? I3, I4. Y yo sé que la corriente total es la suma de I1 más I2 más I3 más I4. Y la corriente total yo la puedo escribir como la tensión total sobre la impedancia total. O sea, yo quiero reemplazar todo esto por un circuito equivalente que mande una tensión acá conectada a una impedancia Z o a una admitancia.
y la corriente que va a circular por ese circuito, que es la misma que esta corriente de entrada acá, va a ser B sobre Z. Y esto igual a I1 sería B1, que es la misma B para todos, así que le ponemos B nada más sobre Z1. I2 sería B, porque la tensión es la misma para todos, sobre Z2. Y así sucesivamente. ¿Sí? En B sobre Z3 sería I3, B sobre Z4 sería I4. Y después de acá sacamos factor común la tensión B, la tensión central, que es la misma para todos, entonces de ahí me queda que 1 sobre Z sería 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 y así sucesivamente. ¿Mm? Pero como les decía, ¿no es cierto? En lugar de trabajar con las impedancias en circuitos paralelos, conviene trabajar con las admitancias, que son justamente eso, las inversas de las impedancias. Conviene trabajar con las admitancias porque las vamos a sumar directamente. Bueno, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, acá tenemos una combinación serie paralela, ¿sí? Eh, ya trabajamos con corriente alterna. Me pide encontrar la impedancia equivalente para una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Bueno, siempre en estos circuitos, una cuestión importante. Vamos a poner por cada rama un bloque de impedancia. Significa que, por ejemplo, acá a esta rama, yo voy a agrupar esos dos elementos y le voy a llamar Z1, por ejemplo. ¿Sí? En esta rama tengo este elemento nomás, le puedo llamar que eso es Z, vamos a ponerle Z3 a este y Z2 a este. Después vamos a poner aquí el nombre, ¿cierto? Esto porque va a resultar mucho más fácil hacer el cálculo así. Y lo que vamos a hacer es, vamos a anotar los datos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, a qué es igual. Esto para tratar de ser ordenados y facilitar el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, mi Z1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a R más J omega L, ¿sí? Eh, Así que sería, la resistencia es 10 ohm y sería más J omega, que sería 2pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Omega. Acá yo tengo el dato de la frecuencia. Sería 2pi por la frecuencia, así que sería 120 por pi. ¿eh? Eh, 2 por 60 por. Así que 120 por pi, 377, vamos a componer, ¿sí? Radianes por segundo, sería omega, ¿sí? Y bueno, y omega L entonces sería ese valor por el valor de L, que es 100 milihenry. En realidad, primero tendría que anotar cuánto vale cada uno de los valores y después recién calcular Z1, así para ser más ordenados. Acá no tengo mucho espacio, ¿no? Entonces acá voy a poner 10 más J y voy a hacer el cálculo de cuánto da omega por L. Sería 377 por 37. Bien, vamos a poner 37,7, ¿sí? Todo esto no.
Ese sería Z1. ¿Está? Eh, Le puse R más J omega L nada más porque no tengo capacitor. Si tuviera capacitor sería R más J omega L menos 1 sobre omega C, ¿no es cierto? Ahí, o sea, impedancia total. Z2, ¿sí? ¿Cuánto quedaría Z2? A ver, claro. Ajá. ¿Y eso cuánto daría? Sería menos J. Bien. Pum. ¿Eh? Ahí está. Y Z3, que sería 10 ohm nada más. ¿Estamos? Entonces, hacemos así, armamos bloques de impedancia por cada rama. Vamos a colocar un bloque de impedancia, sumando todos los elementos que tenga en ese bloque. Si es que tengo, por ejemplo, más de una resistencia, la sumo directamente y armo el bloque de impedancia que corresponda a esa rama. Y bueno, y después es mucho más fácil entonces hacer el cálculo, porque, por ejemplo, eh, acá tenemos un paralelo, dos elementos que están en paralelo, que después están en serie con Z3, ¿no es cierto? Tengo Z1 y Z2 están en paralelo, y después lo tengo en serie con Z3. Acá, en vez de trabajar, ya podría trabajar con las admitancias, pero podemos trabajar también con las impedancias, o sea, Z1, 2 sería, como tengo dos elementos, ¿se acuerdan que era la multiplicación sobre la suma? Entonces sería Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 directamente, ¿sí? Que lo podemos hacer con la calculadora o lo podemos hacer con el software de calculadora, yo les muestro. Hecho con el software de cálculo, es nada más anotar. Esa es la ventaja de hacerlo con software de cálculo, me refiero al SMAT o al MATCAD. Eh, la ventaja está en que anotamos cuánto valen las impedancias, Z1, Z2, Z3, y después trabajamos nada más con sus símbolos, ¿sí? Eh, Ahí ya abro, ya les muestro. ¿Están trabajando con el software, con este? ¿O no? ¿Sí? Ah, ¿con el SMAT o con el MATCAD? Con el SMAT, perfecto. Acá, por ejemplo, están anotados, ¿no es cierto? Es el mismo ejercicio, están anotados todos los valores, ¿sí? Está calculado cuánto da omega, cuánto da XL, está escrito Z1. Después está calculado la reactancia capacitiva de la rama que está en paralelo. Acá está escrito en forma rectangular, ¿sí? No hace falta ponerle cero a la parte real, sí, la podemos poner directamente en la parte imaginaria. Y ahí está anotado Z3. Y bueno, y después, para hacer el paralelo de Z1 y 2, una vez que tenemos todos los valores, bueno, hacemos la multiplicación sobre la suma, como la habíamos visto, ¿no es cierto? Y ahí automáticamente el software ya me hace el cálculo. Ahora después le subo este archivo de SMAT
con la resolución. Y después, bueno, la impedancia equivalente va a ser la suma del paralelo de esas dos más la impedancia Z3 que estaba en serie. ¿Sí? Le sumamos ahí Z3 al paralelo de esas dos, le sumamos Z3 directamente. Y bueno, ese es el valor de la impedancia equivalente. ¿Sí? Que lo puedo expresar en módulo, que era con este botón, ¿sí? De valor absoluto. Yo quiero tener el valor absoluto de Z equivalente. Con ese botón obtengo el módulo, vendría a ser de la impedancia. Y con el botón argumento, que es este que está acá, ¿sí? Tengo el ángulo. Pongo argumento de Z equivalente y tengo el ángulo. ¿Eh? Siempre la unidad imaginaria es I, en este caso, ¿no es cierto? Siempre cuando van a escribir la unidad imaginaria, fíjense que les tome como unidad imaginaria. Sí, un ejercicio, ¿se acuerdan que no salía el módulo, pero era porque no me había tomado la unidad imaginaria? Estaba otra cosa que tenía que tener cuidado nada más con eso, pero nada que le agarramos la mano. Eh, es, ahorra mucho tiempo, digamos, hacer el cálculo con esto, ¿cierto? Si no, bueno, se hace con la calculadora nada más que operación con números complejos. ¿Mm? Bueno, ¿está? Eso es básico, eso ya dominan ya el cálculo así, ¿o no? ¿Sí? ¿Saben? Ya. Y acá tiene que dar la impedancia equivalente total. Sí, 23,643, un módulo sería 49,3 ohm, y ángulo de la impedancia 71,5. O sea, esto que está acá sería en forma rectangular, y esto que está acá abajo sería en forma polar, digamos, el módulo y ángulo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Alguna? Claro, eso, esto es fundamental que les quede bien claro, que después practiquen con eso, ¿sí? Porque este es elemental después para hacer todo tipo de cálculo. Este, cálculo, si uno lo hace con el software de cálculo, van a ser sencillos si hacemos como hicimos acá, definimos las impedancias, ¿sí? A qué son igual Z1, Z2, porque después hacemos, por ejemplo, serie, paralelo, con los símbolos nada más, con Z1, Z2. ¿Eh? Inclusive después en ejercicios más complejos como, qué sé yo, el método de las corrientes de malla o el método de las tensiones de nodo, se trabaja de la misma manera prácticamente que en corriente continua, nada más que en vez de tener las R tenemos Z acá. Pero si uno define al principio las Zetas, a que son igual, después el planteamiento de las ecuaciones es lo mismo, que lo que habíamos visto con resistencia, prácticamente. Bueno, ¿sí? Es entonces en caso así. Y bueno, acá también, como habíamos visto en corriente continua, se puede calcular directamente la corriente que pasa por una rama, ¿sí? Aplicando el método de la distribución de corriente, digamos. Este, cuando se empieza a ver, por ejemplo, yo tengo una situación como esta, en el que tengo distintas ramas en paralelo, ¿sí? Como ahí en la figura, de una corriente entrante, y esa corriente se distribuye por distintas ramas.
hay un método para calcular directamente cuánto vale la corriente por una rama, ¿sí? Que es eh, método de la distribución de la corriente, ¿sí? Esto es para ramas que están en paralelo. Y básicamente se basa en el hecho que, en principio, la diferencia potencial es la misma para todos, así que sería I1 por Z1 o I2 por Z2, todo es lo mismo, tiene que dar lo mismo, o I por Z, que Z sería la impedancia equivalente. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale I1, despejaría de acá, pasaría Z1 dividiendo y quedaría. Siempre se hace con la corriente total y la impedancia total. I1 sería la impedancia total, que sería el paralelo de todas las impedancias, dividido Z1 por la corriente total. Y así con I2 sería la impedancia total por la corriente total sobre Z2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y esto se simplifica eh, cuando tenemos dos impedancias nada más en paralelo. Eh, Cuando tenemos dos impedancias en paralelo, vamos a suponer que yo tengo que estas ramas no están acá y que tengo nada más que Z1 y Z2. ¿Sí? Y quiero saber cuánto vale I1, por ejemplo. ¿Sí? Eh, I1, de acuerdo a la expresión que está ahí, sería la impedancia total por la corriente total sobre Z1. Ahora, la impedancia total, si tengo dos ramas nada más en paralelo, la impedancia total sería la multiplicación sobre la suma de esas dos impedancias. O sea, sería Z1 por Z2 sobre, más abajo, sobre Z1 más Z2, todo por la corriente total y todo dividido Z1. ¿Sí? El tema es que esta Z1 se va a simplificar con la del denominador y me va a quedar que I1 sería la impedancia de la otra rama, no de la rama donde yo quiero calcular la corriente, sino de la otra rama, por la corriente total sobre la suma de las corrientes. No el paralelo, sino directamente la suma de las corrientes, de las impedancias, la suma directamente de las impedancias, ¿sí? Creo que va a ser así, porque si yo hubiera querido calcular Z2, hubiera sido lo mismo, esto hubiera quedado dividido por Z2, se iba a simplificar Z2 y me iba a quedar la impedancia de la otra rama que es Z1. Entonces, si yo quiero calcular la corriente en una rama X, es la corriente total por la impedancia de la otra rama vendría a ser, ¿sí? No de la rama X, sino de la otra rama sobre la suma de, vamos a ponerle ZI, ¿eh? Sobre la suma de ZX más ZI. Cuando hay dos. Exactamente. Sí, señor. Porque si no hay que aplicar esta, ¿sí? Completa. Que acá la complicación es calcular la impedancia total, digamos, porque si no varios, van a hay que hacer el paralelo de todas, ¿sí? ¿Mm? Sí, sí, sí. Esto de acá abajo es una simplificación para el caso en el que hay dos. Que en realidad, la mayoría de los casos, no, la mayoría de los casos hay dos nomás. Por eso es importante aprenderse esta, ¿no es cierto? Que es la corriente de una rama va a ser la total por la impedancia de la otra rama sobre la suma de las dos. ¿Sí? Eh, Parece una tontería tener que aprenderse todo esto, digamos así. Digamos, después se puede reducir aplicando ley de Ohm y demás.
pero después van a ver que como es un cálculo que solemos hacer mucho, ahorra mucho tiempo acordarse de esta fórmula en particular, de esta fórmula cuando hay dos en paralelo. ¿Eh? Este, después vamos a ir viendo la ventaja de eso. Por ejemplo, acá vamos a suponer que este es I1 y que esta es I2. Y siempre acuérdense, vamos a trabajar con los bloques de impedancia, como les decía. Eh, entonces acá yo voy a tener, por ejemplo, un Z1 y acá voy a tener un Z2. ¿Sí? Entonces anotamos los datos. ¿Sí? Mi Z1 va a ser 1 1 más J 8 ohm. Ahí ya tengo el dato de la reactancia, ¿sí? No es que tengo el dato de la inductancia, sino que fíjense que el dato que está dado es directamente la reactancia. Y el Z2 sería menos J 2, menos J2 ohm, ¿sí? Porque es reactancia capacitiva. ¿La impedancia? Ajá, sí, pero si quiero calcular la corriente, fíjate, no te hace falta. Por ejemplo, si yo quiero calcular I1, sería la corriente total. Bueno, también tendríamos que anotar la corriente, cuánto es, ¿no es cierto? Fíjense que la corriente está dada en forma polar. Habitualmente las corrientes de tensión están dadas en forma polar. Es 5 amperes, 30 grados. ¿Sí? Y si yo quiero calcular I1 sería la impedancia de la otra rama, o sea, sería Z2 por la corriente total, por I, sobre la suma de Z1 más Z2. ¿Mm? Eso lo hacemos, calculamos con los números complejos. Y ahí tendría cuánto vale I1. Sí, ¿cuál? Sí, todos son, este Z2 es este número complejo, así completo. Esta corriente es, sí, va con módulo y ángulo. Eh, pero tenés J8 menos J2, te va a quedar J6. 1 más J6 te va a quedar en el denominador. ¿Sí? Y Z2, sí, porque el ángulo te va a quedar, sí. Va a tener una componente, el módulo siempre es positivo. Lo que te va a dar negativo sí es la parte imaginaria y va a implicar un ángulo negativo. A ver si está acá. Ahí está. Ahí está I1, perdón, no I1, sino la corriente total. Ahí está resuelto así. La corriente total está puesta en forma exponencial. Y bueno, I1 quedaría así. Sí, tanto la parte real como la parte imaginaria. ¿Qué quedaría? Módulo 1,64 amperes y ángulo menos 141 grados. ¿Eh? Ahí estaríamos tomando
la tensión como referencia, la tensión con ángulo cero, y la corriente I1 estaría desfasada 141 grados negativo el ángulo, ¿sí? O sea, que me haya dado negativo ahí significa que, por ejemplo, si yo hago el gráfico de tensión y corriente, tomo la tensión como referencia, no está al lado del dato de la tensión, pero tomo la tensión como referencia. Claro, sí, sería 141, así que es 90 más 50, más o menos por acá. Estaría ahí uno. ¿Eh? Estaría, sí, este ángulo sería menos 141. Claro. Sí, menos 141. Ese sería el módulo este. Y si quiero calcular I2, hacemos lo mismo. I2, no, lo mismo, aplicamos la regla, ¿no es cierto? I2 sería la impedancia de la otra rama, o sea, sería Z1 por la corriente total sobre la suma de las dos impedancias. ¿Mm? Habiendo definido cuánto vale Z1, cuánto vale Z2, cuánto vale la corriente, escribimos la fórmula nada más acá, y ya el software me hace el cálculo, ¿eh? Ahí da 663 amperes con ángulo 32 grados. Ese sería I2. Entonces, I1 dio 1,64 y 2 da 6. Mucho más grande I2 con ángulo de 32. Casi 6 veces más grande I2. Y esta es I1. Si yo sumo las dos, 34. Claro, exacto. ¿Sí? Tiene menos impedancia. Sí, tomamos la tensión como referencia. A ver, 32 grados. Está 1,12. 141. Bueno, sí, esa sería entonces la forma de hacer el cálculo en sí. Ahí está hecho. Sí. Sí, depende de la rama que vos te fijes. En el caso de I1, la, la corriente está atrasada respecto al voltaje. En el caso de I2, está adelantada respecto al voltaje. ¿Sí? Este era 30 grados más o menos. Respecto de la tensión, digamos, que yo tengo entre este punto y este punto. Sí, porque en el caso de I2, la rama es capacitiva. eh, y en el caso de I1 es una rama resistiva inductiva.
Bueno, ese sería entonces ese ejemplo. Ahí está la solución después. Sí, sí, sí. Vuelvo a tener la corriente esta. Sí, sí, claro. Acá circularía la corriente. Ah, exacto. Sí, sí, es respecto de la horizontal, sí, exacto. Sí, no tengo el dato del voltaje, estoy suponiendo horizontal, pero no necesariamente tiene que ser ahí. Sí, exactamente. Bueno, y de la misma manera eso sería en el caso de que tenga ramas en paralelo y que quiera calcular las corrientes. En el caso que tenga ramas en serie y que quiera calcular la tensión sobre algún elemento, eh, la regla a aplicar es la de distribución del voltaje, eh, sale de lo siguiente. En este caso la corriente es la misma y bueno, la corriente es la misma para todos. Este sería I1 a su vez, que sería B1, ¿sí? Que es la tensión que yo tengo acá sobre Z1. Eso sería I1. Y es lo mismo que I2, igual, digamos, a I2, pues la corriente es una sola. I2 es B2 sobre Z2 y así sucesivamente. Y sería igual a la tensión total sobre la impedancia total si es que lo reemplazo por un equivalente. Y de ahí sale la fórmula para la tensión. Si yo quiero calcular la tensión sobre un elemento en particular, para no hacer todo el cálculo, es así. La regla del divisor de tensión vendría a ser este. Es la tensión total por la impedancia sobre el elemento en el cual yo quiero calcular la tensión. ¿Sí? En la regla del divisor de corriente era la impedancia, la rama paralelo si eran dos. Acá esta es, si yo quiero calcular B1, este tiene que ser Z1. Es la tensión total por Z1 dividido la suma de todas las impedancias. Sobre Z total, que es la suma de todas las impedancias. ¿Sí? Siempre es así. Si quiero calcular B2, va a ser la tensión total por la impedancia sobre la cual yo quiero calcular la tensión dividida la impedancia total. ¿Eh? Esta es la regla del divisor de voltaje. Y el anterior era la regla del divisor de corriente. ¿Sí? Son simplificaciones, digamos, que, como les dije, después nos ahorran mucho tiempo de cálculo. Después, cuando vamos haciendo otros cálculos más complejos, ya la vamos a ir aplicando y ya la van a ir incorporando a poco. Tanto la regla del divisor de voltaje como la del divisor de corriente. Por ejemplo, dice, con la regla del divisor de voltaje determine los voltajes desconocidos, V sub R, V sub L, V sub C y V sub 1 del circuito de la figura. Ahora vamos a determinar el voltaje V sub 1, por ejemplo. ¿Sí? Eh, si se acuerdan, la regla decía que V1 tendría que ser la tensión total por la impedancia sobre la cual yo quiero determinar el voltaje. ¿Cuánto valdría esa impedancia sobre la cual yo quiero determinar el voltaje? Eh, J8, ¿o no? J8 nada más, porque es sobre
esta impedancia que yo voy a determinar el voltaje. ¿Sí? Claro, si fuera sobre la resistencia, sí. Sería, ese sería B sub R, sería el primero. Pero vamos a suponer que yo quiero calcular B1. ¿Sí? Eh, Vamos a llamarle, qué sé yo, la 2 a este, ¿sí? Sería B por Z2 sobre la Z total. ¿Sí? Y acá, en todo caso, bueno, en un caso en particular, bueno, ¿cómo quedaría? Sería B1, que sería la tensión esta, ahí está marcada también. O sea, la tensión sobre estos dos elementos es la misma tensión B1, ¿no es cierto? Ahí va. Este, claro, XL más, sí, de BL más BC, pero si lo quiero calcular así, tendría que ser la tensión total, que sería este valor, 50 volts, 30 grados, por la impedancia esta, ¿m? ¿Que cuánto da esa impedancia? Z, que ese sería mi Z2, digamos. Menos J8, ¿no es cierto? Porque sería, claro, mi Z2 sería menos J8. ¿Sí? Sería XL menos XC, que haría menos J8. Sobre la impedancia total, que la Z total, ¿cómo la podríamos escribir? Sería exacto, ¿sí? Menos J8. ¿Sí? Y bueno, eso lo reemplazaríamos ahí. La tensión total es la de la fuente. ¿Sí? Si lo hacemos con el software de cálculo, no hay problema de mezclar eh, números complejos en forma polar con otros en forma rectangular y reemplazamos los valores, hacemos el cálculo y me da B1. A ver si está hecho, sí. B1 justamente es ahí están los otros, ¿no es cierto? Pero B1, fíjense que es ZL más ZC. Fíjense que acá las impedancias están escritas en forma polar, en vez de escribir los J9 y menos J17, que serían la reactancia, la impedancia debido a la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, también se lo puede escribir en forma polar. XL es el módulo con ángulo 90 grados. ¿Eh? O sea, XL, si yo quiero escribir acá, es en forma rectangular, ¿cómo era? Era J9 ohm. O en forma polar sería 9 con ángulo 90 grados. En lo mismo, en cualquiera de las dos maneras se puede escribir. Y XC es menos J17. O en forma polar, 17 ohm con ángulo menos 90 grados. Cualquiera de las dos maneras. R, 6 ohm, tiene parte real nada más, o 6 ohm y ángulo 0 grados. Cualquiera de las dos maneras, forma rectangular o forma polar se puede escribir. Entonces, porque acá están escritos XL y XZ están escritos en forma polar, digamos. ¿Sí? La tensión también, escrita en forma polar. Y ahí está la impedancia total que, que está calculada acá. No está calculada previamente, es la resistencia, está la reactancia inductiva, está la reactancia capacitiva. Ahí si hacemos las sumas de esa, ahí está escrito en forma rectangular, la resistencia, reactancia inductiva, reactancia capacitiva, me quedaría ese resultado, que pasado a forma polar, esa sería la impedancia total, ¿sí? 10 menos 53.
Sí, este es el B1 que estábamos calculando, ¿sí? Es XL menos XC vendría a ser sobre la impedancia total. Esa es la impedancia total. Le estaba mostrando que la impedancia total es la suma de la resistencia, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y la suma, si vos lo haces en forma polar, te queda así. O si no, en forma rectangular, como está ahí escrito anteriormente. En forma rectangular quedaría así: 6 menos J8, o en forma polar 10 menos 53. De cualquiera de las dos maneras, ¿eh? Y bueno, ahí reemplazamos los valores, como está ahí, se hace el cálculo y ese sería B1. ¿No? El método de escalera, esto ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan, pero vimos brevemente cuando vimos circuito con resistencia. Acá está explicado de vuelta con resistencia, pero pueden ser impedancias. El método de escalera se aplica cuando yo tengo una sola fuente, ¿sí? Y el circuito tiene esa forma, que justamente parece una escalera. Eh, y me sirvió para averiguar tensiones y corrientes en distintas partes del circuito. Esto lo hicimos inclusive en física 2, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el método escalera? Vamos a suponer que yo quiero calcular la tensión sobre la resistencia de 2 ohms. ¿Eh? ¿Cómo se hacía? ¿Qué hacíamos si quiero calcular ahí la tensión sobre esa? Exactamente, íbamos reduciendo el circuito primero. Este también se llama método de reducción y retorno, el método escalera. ¿Por qué? Porque reducimos el circuito a una resistencia equivalente y con la fuente y la resistencia equivalente podemos calcular la tensión y las corrientes sobre esa resistencia, y después vamos desplegando hacia atrás otra vez todas las resistencias, averiguando las tensiones y corrientes. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a suponer que yo hubiera querido averiguar B6 ahí. Y bueno, lo que vamos haciendo es agrupamos primero estas dos que están en serie, después la agrupamos con esta que está en paralelo, después eso me va a quedar en serie con esta, me va a quedar en paralelo con esta y en serie con esta. Lo vamos agrupando así, ¿sí? Sí. No solo, que este es el más simple, digamos, ¿sí? No hace falta, porque lo que él dice se puede arrastrar como incógnita B6, que es la otra explicación del método de escalera, pero lo más simple es ir reduciendo así nosotros. Acá, por ejemplo, lo primero que hacemos es sumamos esto, me queda 2 más uno 3. Entonces me queda esa de 3 ohms. Y esa me queda en paralelo con esta de 6. La de 3 en paralelo con la de 6 es la multiplicación sobre la suma. O sea, 6 por 3, 18, dividido 6 más 3, 9. 18 dividido 9 me queda una de 2. Acá reemplazo estas dos por una de 2. Esa de 2 me queda en serie con esta de 4. Así que me va a quedar una de 6. Y así vamos agrupando, ¿cierto? Me queda una de 6 en paralelo con esta otra de 6. Si eran dos iguales, ¿se acuerdan que el paralelo me daba uno que era la mitad? ¿Sí? O si no, hacemos la multiplicación sobre la suma. 6 por 6, 36, dividido 6 más 6, 12. 36 dividido 12, queda 3. Y por último me queda esa de 3 con esta de 5. ¿Sí? Me queda esa de 3 con esta de 5 y ahí tenemos la resistencia total. Esto también puede ser con impedancia, como les decía, no solamente con resistencia. Y bueno, con la resistencia total y la tensión de la fuente, que tenemos el dato de la tensión de la fuente,
calculamos la corriente que pasa por el equivalente. Y después vamos hacia atrás, ¿sí? Porque acá me quedó la tensión de la fuente con la resistencia total. Y después vamos desglosando, o sea, paso así, la corriente es la misma, la que pasa por estos dos. Con la corriente y este valor de resistencia yo puedo calcular la tensión acá, ¿sí? Eh, o fíjense que si vamos un poquito más atrás, acá teníamos 2 de 6. Una otra manera fácil de calcular es, acá ahí tenemos 2 resistencias de 6. De la fuente sale 30 amperes, que se va a dividir acá y acá en 2 resistencias iguales. O sea que acá tengo 15 amperes en cada uno. Y no hago el cálculo, digamos. Hago el cálculo calculando la tensión, o sea, la tensión acá. Y con la tensión y cada resistencia puedo averiguar la corriente. Tengo 15 amperes en cada una de esas ramas. O sea, era 15 amperes por acá y 15 amperes para allá. Ahí desgloso, sigo desglosando el circuito. Bueno, ¿sí? Vamos calculando tensión y corriente hasta llegar a la última corriente, y la última corriente con la resistencia me va a dar la tensión sobre ese elemento. Este método se llama método escalera o también método de reducción y retorno, y como les decía, es válido si tengo una sola fuente. Obviamente, pues si tengo otra fuente por ahí, en el medio no voy a poder agruparlo. Y ahí hay que aplicar otro método, ¿sí? Después vamos a ver, se puede aplicar el método de las tensiones de malla, ¿sí? Las corrientes de malla, perdón, o las corrientes de ramo, o las tensiones de nodos, otros métodos. Ya si hay más de una fuente ya no se puede aplicar este método. Bueno, y después eh, hay situaciones en que yo tengo algunos elementos que no están ni en serie ni en paralelo. Como, por ejemplo, estas impedancias que tengo acá. Estas impedancias, por ejemplo, si yo las quiero agrupar en serie o en paralelo, no puedo, porque no están ni en serie ni en paralelo. Esto se llama conexión estrella y se simboliza así con una Y, ¿eh? Habitualmente una Y mayúscula. Lo mismo pasa con la conexión del lado. No están ni en serie ni en paralelo. Acá, estas resistencias, si yo las quiero agrupar, resistencia o impedancia, tengo impedancias, ¿no es cierto? Si yo las quiero agrupar, no están ni en serie ni en paralelo. ¿Sí? Porque yo no puedo decir que esta esté en serie con esta, porque acá tengo una conexión en el medio. O sea, si no tuviera esta conexión, ahí sí puedo decir que están en serie. Pero al tener esta conexión y seguir el circuito por allá, si están en serie tienen que tener este borne en común y no tiene que haber nada conectado a ese borne en común. Pero al haber algo ahí conectado, no se puede decir que estén en serie. ¿Sí? Tampoco están en paralelo. Estas dos de acá, por ejemplo, no puedo decir que estén en paralelo porque este punto sí está al mismo potencial, pero este punto y este de acá no están al mismo potencial. Para que estén en paralelo, esos dos puntos tendrían que estar al mismo potencial. Esta conexión se llama conexión triángulo y se simboliza así, con un triangulito o si no con la letra D. ¿Eh? Pues vieron que los bobinados de los motores y los bobinados de los transformadores trifásicos se conectan justamente así en estrella o en triángulo. ¿Mm? Un motor trifásico, por ejemplo, tiene tres bobinas
una por cada fase, y las bobinas se conectan así en estrella o en triángulo. Lo mismo pasa con los bobinados de los transformadores, ¿sí? Se conectan en estrella o en triángulo. Habitualmente el secundario de un transformador, el primario se suele conectar en triángulo y el secundario se suele conectar en estrella. Claro, y acá el centro de la estrella va a conformar el punto neutro que se conecta a Tierra. ¿Mm? Esto después lo vamos a ver cuando veamos los circuitos trifásicos. Esto va a tener una tensión una tensión entre las líneas, que por ejemplo en los transformadores esto de las calles, entre líneas yo tengo 380 volts. Y entre una línea y el punto neutro tengo 220 volts. ¿Sí? Esas son las tensiones de línea y tensiones de fase que tenemos en esos juegos. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos los circuitos trifásicos y lo vamos a ver con más detenimiento. El tema es que si yo tengo en alguna parte de un circuito este tipo de conexión así, conexión estrella o conexión triángulo, si yo quiero simplificar el circuito, habitualmente lo que tengo que hacer es reemplazar, si tengo una estrella, reemplazarlo por un triángulo y viceversa. Si tengo un triángulo, reemplazarlo por una estrella. Y ahí sí se va a poder agrupar. Ahora después vamos a ver en un ejemplo. Ahí sí se va a poder agrupar porque me van a quedar en serie o en paralelo los distintos elementos. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber cómo se hace esta conversión de estrella a triángulo o viceversa, de triángulo a estrella. Vamos a ver un poquito los fundamentos, después el cálculo matemático más detallado, les voy a dejar para que ustedes lo terminen de resolver en la casa, ¿sí? Pero vamos a ver primero, a ver, la conversión de estrella a triángulo. Voy a achicar primero un poquito este. Al revés, conexión de triángulo a estrella. A ver. Sí, ahí, más o menos. Vamos a ver la deducción matemática. Después yo no le voy a pedir la deducción en sí, lo vamos a tener anotada a las equivalencias, a las fórmulas finales, digamos. Pero tienen que saber por lo menos de dónde salen, sí, y pues bueno, en el libro pueden consultar la deducción matemática. El tema es así. Si yo voy a reemplazar un circuito por otro, visto desde afuera, como decíamos hoy, ¿no es cierto?
un circuito externo no tiene que notar el cambio. Entonces, por ejemplo, la impedancia, si yo lo veo desde estos extremos, tiene que ser la misma impedancia que yo vea desde estos extremos, desde un circuito externo. Tienen que ser iguales, digamos, vista esas dos impedancias, ¿sí? Eh, entonces, para hacer la conversión, vamos a tener en cuenta eso, en principio. Eh, entonces, la impedancia entre A y B, A vendría a ser este punto de acá y B este otro punto de acá. O sea, la impedancia que se vería entre estos dos puntos. Y en este otro sería la impedancia que se vería entre estos dos puntos. Acá suponemos que este no está conectado, acá el C no está conectado, lo mismo que acá el C no está conectado. La impedancia que se ve así tiene que ser igual a la impedancia que yo veo de este lado. ¿Mm? Entonces, en lo que es la estrella, la impedancia entre A y B sería nada más que la suma de estas dos impedancias, ZA más ZB, por un lado. ¿Sí? Ahora, en el triángulo, que es el que está al lado, que es este de acá, dijimos, acá yo supongo que este no está conectado. Entonces, yo tengo esta rama que está en paralelo con estas dos. Yo estoy viendo la impedancia desde acá entre estos extremos nada más. Entonces tengo esta rama que está en paralelo con esta. ¿Eh? Entonces la impedancia va a ser ZAB, que es esa de ahí, porque sería la multiplicación sobre la suma, ¿no es cierto? La suma de esas dos ramas en paralelo, esas dos impedancias en paralelo, por la suma de estas dos que están acá. Eh, están en paralelo. En realidad, sí, claro, esas dos sí están en serie. Estas dos sí están en serie. ¿Sí? Esas dos sí están en serie. Y estas a su vez están en paralelo. Entonces, arriba hago la multiplicación entre estas dos y abajo hago la suma entre esta y bueno, y esta y las otras dos que están conectadas en serie. ¿Sí? Entonces, la multiplicación sobre la suma. ¿Sí? Lo mismo hacemos entre otros bornes. Por ejemplo, ahí estaba, como dice, la impedancia entre A y B. Después, si tomo la impedancia entre B y C, que sería entre este y este, ¿sí? Visto desde acá, ahí tendría nada más que ZA más Z, perdón, ZB más ZC. Sería esta más esta. Este considero que no está conectado. Y de acá sería la impedancia entre ZB y ZC. Aquí va a ser igual. Esta en paralelo con estas dos. Así que sería ZDC, que es esta de acá, en paralelo con estas dos, que ahí sumo y hago la multiplicación sobre la suma. Estoy haciendo la multiplicación sobre la suma. Y bueno, lo mismo se hace después con los otros dos bornes que me están faltando, sería el ZA y ZC, la impedancia vista entre este y este de acá, y la que veo desde acá hasta acá. Por un lado tengo ZA más ZC, y de este otro lado, en el triángulo, tengo este en paralelo con estos dos. Sería ZCA por la suma de esas dos, ZCA sumado a esas otras dos. ¿Eh? Y bueno, a partir de ahí se empieza a operar un poquito matemáticamente. Por ejemplo, para calcular cuánto tiene que valer ZB, porque yo estoy queriendo convertir. Esta es una conversión de triángulo a estrella. Por ejemplo, yo quiero pasar de esto a esto. Yo supongo que conozco cuánto valen estos elementos y quiero averiguar cuánto van a valer esto, cuánto va a valer Z, ZB y ZC. ¿Sí? Para que pueda armar un circuito equivalente. Bueno, como dice ahí, ZB lo obtenemos sumando 1 con 2, que sería 1 este, 2 este y 3 este. Sumando 1 con 2 y le restamos 3. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Sumo 1 con 2, sería ZA más ZB, ZB más ZC
y le resto 3, le estoy restando este. ZC más ZA. ¿Sí? Y del otro lado, bueno, estaría sumando. Fíjense que los denominadores son todos los mismos, así que puedo sacar el mínimo común denominador, porque son todos los mismos. Y numerador me quedaría, por un lado este, por otro lado este, y le estaría restando este de acá. Le estoy restando ese de ahí. ¿Sí? Y bueno, ahí tengo que ver qué me quedó. Fíjense que me quedó 2 veces ZB, porque acá tengo ZB, ZB, 2 veces ZB. ZA se cancela con este, porque uno es positivo y el otro es negativo. ZC también se cancela. Me quedó 2ZB de este lado. Y de este otro lado, acá les dejo para que se entretengan, pero acá si yo aplico propiedad distributiva, hago así, hago este por este, hago este por este, y hago este por este, eh, se van a cancelar ciertos términos y únicamente me va a quedar 2 veces ZAB por ZBC. ¿Sí? ZAB por ZBC, porque después los otros me van a quedar uno con un término positivo, el otro negativo. Me van a quedar 2 veces nada más este ZAB por ZBC y este de acá, ZAB por ZBC. Esos dos me van a quedar sumando y me van a quedar 2 veces. ¿Sí? Dividido con el denominador que es el mismo. ¿Eh? El 2 con el 2 se cancela y me quedo así. Sí. Es una operación matemática para poder sacar justamente ZB. ¿Sí? Exactamente. Ahora, ZA, ZA se obtiene sumando 1 y 3 y le restas el 2. Claro. ¿Sí? Exactamente, le restas al que no tiene. Sí, exactamente. Y ZC va a ser sumando 2 y 3 y le restas el 1. Pero es el mismo procedimiento. ¿Sí? Y lo importante es, fíjense, porque esta es por ahí la forma de acordarse, fíjense que Z, acá me quedó Z, ¿sí? Z es igual a la multiplicación de los dos que están al lado, porque yo estoy reemplazando el triángulo por una estrella, por una estrella que sería así. Y este es Z, y Z es la multiplicación de los dos que tiene al lado, ZCA por ZAB, dividido la suma de las tres impedancias. Y siempre va a ser así. ¿Sí? Las otras deducciones que seguimos los mismos pasos, digamos, eh, ZB, que sería este de acá, ese es ZB, ¿sí? Sería este de acá. Va a ser la multiplicación de estos dos, dividido la suma de los tres. ¿Sí? Y lo mismo va a ser acá con ZC. Va a ser la multiplicación de estos dos, dividido la suma de los tres. Eso después lo vamos a ver en la fórmula final, digamos. ¿Sí? En definitiva, me van a quedar estas fórmulas como están. ¿Sí? Para Z, ZB y ZC. Esto es para pasar del triángulo a la estrella. Yo había agrandado por eso. Me voy a achicar otra vez. Eso es para pasar del triángulo a la estrella, entonces, ¿sí? Pues yo voy a reemplazar ese triángulo por una estrella, tal como es. ¿Eh? Entonces, como les decía, cada uno de estos elementos, este de acá es la multiplicación de los que tiene al lado, dividido la suma de los tres. Y así es para cada uno
de los elementos de la estrella que va a reemplazar al triángulo. Sí, por ejemplo, yo quiero calcular ZA, SZ, ¿sí? Que va a ser la impedancia que va a venir ahí. Pues yo voy a reemplazar ese triángulo por esa estrella. Yo quiero calcular ZA, que es la multiplicación de los dos elementos del triángulo que están al lado, que es ZB por ZCA. Ahí no se alcanza a ver, pero este es ZCA y este es ZAB. La multiplicación de los dos elementos que tiene al lado dividido la suma de los tres. ¿Sí? Lo mismo pasa con cualquiera de los otros. Por ejemplo, este de acá es ZB. Es este elemento de acá. ¿Sí? Que va a reemplazar al triángulo. Y es igual a la multiplicación de ZAB y ZBC. ZAB y ZBC para calcular ZB. Dividido la suma de los tres. En la conexión trifásica, y después lo vamos a ver, pero en principio, por ejemplo, la conexión estrella te permite tener dos tensiones, una tensión de línea, una tensión de fase. Después la conexión triángulo hace que la corriente que circula por los bobinados sea menor que la corriente que circula por la línea. Entonces, depende de qué es lo que vos quieras priorizar, si mayor tensión menor o menor corriente, usás uno u otra conexión. Aparte, en el caso de los transformadores, por ejemplo, la conexión triángulo es menos sensible a cargas desequilibradas de lo que es la conexión estrella. Después, justamente cuando veamos las conexiones, vamos a ir viendo ventaja y desventaja de cada uno. Sí, sí. Eh, bueno, estamos a eso entonces para la conversión de triángulo a estrella. Y después, ahora ya vemos una aplicación de esta fórmula, porque en definitiva lo que vamos a usar son las fórmulas finales de estas, para hacer la conversión. Pero tenemos que tener idea por lo menos de dónde salen las deducciones. Y para hacer al revés, para pasar de la estrella al triángulo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a valer en principio de esta fórmula que ya averiguamos. Y vamos a dividir de a dos las ecuaciones estas que encontramos acá. Por ejemplo, dividimos, la vamos a llamar 1 a esta, 2 a esta y 3 a esta. Entonces, por ejemplo, dividimos 2 dividido 1, ¿sí? Sería esta dividido por esta. ¿Qué me va a quedar? A la izquierda me va a quedar ZB sobre ZA, ZB sobre ZA. Y a la derecha, ¿qué va a quedar? El denominador se simplifica porque es el mismo, ¿sí? Y voy a tener ZB por ZBC dividido ZB, que se va a simplificar, sobre ZCA. ¿Qué va a quedar? ZBC sobre ZCA. ¿Sí? Porque yo estoy dividiendo el 2, lo estoy dividiendo por el 1. Fíjense que aparece ZB, se va a simplificar con este. Y me va a quedar ZBC, que es este de acá, dividido ZCA, que es ese de ahí. ¿Sí? Y bueno, así hacemos, fíjense que esta de acá es la 3. Este sería 3 dividido 1. Y esta de acá sería 3 dividido 2, porque es la ZC dividido ZB. ¿Sí?
Y del otro lado, del lado derecho, bueno, se simplifica los denominadores y después se simplifican parte de los numeradores de tal manera que me quedan así como está. ¿Eh? Bueno, en principio vamos a tomar esta de acá eh, y lo vamos a sustituir, como decía, en la tercera ecuación, por ejemplo, teníamos la tercera ecuación que era esta de ahí. ¿Sí? Tomamos esa ecuación y eh, reemplazamos ZBC. En principio vamos a hacer lo siguiente. Este ZBC que está acá, lo vamos a pasar dividiendo a cada uno de estos términos. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? ZB sobre ZBC. Acá ZBC sobre ZBC que queda 1. Y acá ZCA sobre ZBC. ¿Sí? ¿Cómo está ahí? Después hacemos la operación que está indicada acá. Acá tenemos una suma de esos elementos, sacamos mínimo común denominador, la multiplicación de esos dos, y hacemos la suma. Esto dividido ZC queda ZB, y queda ZA por ZB. Esto dividido 1 queda lo mismo, ZC por ZB, multiplicado por el numerador, que es 1, queda lo mismo. Pues esto dividido ZB queda ZC por ZA, queda ZA por ZC. Y por último, despejamos ZCA, ¿sí? Para eso hacemos pasaje de términos. Eh, Esto que estaba en el denominador, bueno, sería que pasa al numerador y después lo pasamos dividiendo acá. ZC se va a simplificar con esta C que tenía ahí y queda ZD nada más en el denominador. Y esto que estaba acá, lo paso multiplicando, porque yo despejé ZCA y me quedo acá en el numerador. Y ahí tengo cómo se calcula ZCA, que sería este elemento de acá. ¿Sí? Fíjense que ZCA, yo en mi caso, ZCA sería el elemento que iría acá. Aquí es igual, porque esto se repite también en las otras fórmulas. Este es ZCA. Es el opuesto, vendría a ser, que es ZB, va en el denominador. Y en el numerador van los elementos de la estrella, la suma de los elementos de la estrella, pero tomados de a dos. ¿Sí? Esta es la deducción matemática, como vieron, bueno, tiene sus vueltas, pero nosotros vamos a aplicar sobre todo, bueno, la fórmula final, y esto sí tienen que acordarse. Si yo quiero reemplazar la estrella por un triángulo, cada elemento del triángulo es el elemento opuesto de la estrella, porque ahora vamos a ver los otros son iguales, el elemento opuesto de la estrella, dividido la suma de los elementos de la estrella tomados de a dos. Así me quedó ZC. Si hacíamos lo mismo con ZB, nada más que lo único que hacemos distinto es sustituir en determinada ecuación. Acá sustituimos en ZC en la primera deducción. En la segunda deducción sustituimos en la primera ecuación y así después para averiguar el tercer elemento sustituimos en la segunda ecuación. Pero fíjense cómo queda ZB, que viene a ser el elemento que iría acá, este ZB, es ZC, el denominador va a ZC, el opuesto, dividido la suma de los elementos de la estrella tomados de a dos.
Y por último, ZBC, que ZBC es el elemento que viene acá, ¿sí? Es ZA va en el denominador. En el numerador, los elementos de la estrella tomados de A. Ahí está bueno, acá está el resumen de las dos fórmulas que habíamos visto. Acá cómo convertir una estrella en un triángulo. Cada elemento, por ejemplo, el ZCA, este de acá, dijimos, es numerador es la suma de los elementos tomados de a dos, de los elementos de la estrella tomados de a dos. Y el denominador va al opuesto. Y así sucesivamente para cada uno. ZB, este de acá. En el denominador va al opuesto, este de acá. Y en el numerador la suma de los elementos tomados de a dos. Y por último ZBC, que es este de acá. El denominador va el opuesto, sería Z. En el numerador los elementos tomados de 2. Esto, hay un formulario, ahora les voy a habilitar, que tiene estas fórmulas, ¿sí? Para hacer esta conversión. Si yo quiero hacer al revés de triángulo estrella, cada elemento de la estrella, por ejemplo el ZA, ¿cómo era? Era la multiplicación de los dos que tenía al lado sobre la suma de los tres. El ZB, ¿cómo era? La multiplicación de los dos que tenía al lado, o sea, ZB por ZBC, sobre la suma de los tres. Y por último, ZC, este de acá, ¿cómo era? La multiplicación de los dos que tiene al lado sobre la suma de los tres. ¿No? Es medio complicado, pero es la única forma, digamos, de hacer estas conversiones, ¿sí? ¿Y para qué me sirve? Porque, ¿qué pasa si yo quiero calcular una resistencia equivalente de circuito puente como es? ¿Puedo calcular una resistencia equivalente? ¿Puedo agruparlo de alguna manera? ¿Cómo las agruparía? ¿Están en serie? ¿Están en paralelo? Algo parecido, sí. El puente de Winston lleva en realidad acá un galvanómetro y una resistencia esta es una resistencia variable, sí. Yo varío esta resistencia hasta que por el amperímetro, el galvanómetro de un amperímetro, me indica que no circula corriente. Ahí el puente está equilibrado. Derivar una resistencia incógnita, ¿sí? El puente de Winston. Pero, ¿qué pasa? Y acá, por ejemplo, si yo quiero simplificar ese circuito puente, yo quiero calcular una resistencia equivalente. Claro, así como está no la puedo calcular, no puedo reducir el circuito. Pero fíjense, si yo puedo reemplazar un triángulo, en este caso reemplazo el triángulo de arriba o el triángulo de abajo por una estrella, y fíjense cómo va a quedar. Acá yo no tengo más esto. ¿Qué me quedó? Estas dos me quedaron en serie. Y estas dos me quedaron en serie. Y esas dos ramas me quedaron en paralelo. Y esa me quedó en serie con este. Ahí sí se puede agrupar. ¿Sí? El tema es que tienen que darse cuenta que a veces no están los elementos no están ni en serie ni en paralelo, que pueden estar en estrella o en triángulo. Porque nos vamos a romper la cabeza si están en estrella o en triángulo tratando de agruparlo y no vamos a poder, porque si están en estrella o en triángulo no se pueden agrupar ni en serie ni en paralelo. La única forma es reemplazar uno por otro, porque ahí sí me van a quedar en serie o en paralelo. Acá también, si yo quiero agrupar
en serie o en paralelo esto, imposible, porque no están ni en serie ni están en paralelo. ¿Eh? Lo, lo que sí puedo hacer es reemplazar la estrella por un triángulo o el triángulo por una estrella. Esto lo vamos a hacer la próxima clase. Claro, yo por ejemplo puedo reemplazar la estrella esta. Si lo reemplazo por un triángulo, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar. Claro. Estos me van a quedar en paralelo estas de acá. Claro, me quedan esas. Todas esas me van a quedar en paralelo. Y, no, pero fíjate que tiene conectado acá únicamente y tiene conectado acá. Entonces, vos reemplazaste la estrella por el triángulo y pudiste agrupar en otro triángulo. Pero me quedó así. Ahora, ¿cómo puedo agrupar? Estas dos en serie y esa en paralelo con esta. A ver, de ahí se puede resolver. Pues si no, de la otra manera no se puede agrupar. No hay manera. ¿Eh? Aparte, estas conversiones después nos van a servir cuando calculemos circuitos trifásicos, eh, porque habitualmente es más simple hacer los cálculos de circuitos trifásicos estrella que triángulo. Entonces muchas veces vamos a convertir un triángulo en una estrella para hacer cálculo de corriente y tensiones en circuitos trifásicos, solamente para simplificar el cálculo, sobre todo en redes desequilibradas, en redes trifásicas desequilibradas, que si no se complica el cálculo. Es mucho más fácil convertir el triángulo en una estrella y después, una vez que averiguamos tensión y corriente, volver al circuito original. Y para eso se usan estas fórmulas, ¿eh? Estas dos fórmulas de conversión. Sí, para esto te puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Sí, sí, para este ejemplo que vimos acá. Sí, conviene pasar todo el triángulo y vamos a ver que vos me quedan desconectados. Sí, sí. Pero da lo mismo, también si querés puedes pasar el triángulo a estrella y te quedaría así, así y así. Las agrupas en paralelo y te va a quedar así. Este borne no está conectado. Te queda así y a ver, claro, ese va a quedar en serie. Estas dos en serie, estas dos en serie, esta de abajo y esta así. Sí, va a quedar así. No, perdón, esta de acá abajo no está. Quedaría, no, la duda arriba entre la arriba y la de izquierda en serie y la otra en paralelo. Estas dos en paralelo, esas dos en paralelo y en serie con esto. ¿Eh? Estas dos en paralelo y en serie con eso. Queda así. ¿Eh? Es lo mismo, se puede transformar la estrella en un triángulo, el triángulo en una estrella y ahí podemos averiguar. Pero si no, no habría forma de hacerlo. Bueno, la próxima vamos a ver la sustitución de fuentes de tensión por fuente de corriente, que esto es algo que ya habíamos visto en la primera unidad, pero lo vamos a ver para fuente de alterno, por eso lo vamos a ver la próxima, ¿sí? Bueno, y como les decía, el parcial en principio va a quedar para dentro de 15 días, de unidades 1, 2 y 3. Mañana les voy a habilitar el cuestionario de la unidad de resonancia. La nota de eso suma algo como sí, como física 2 tiene que tener el 75% aprobado y va a ser otra nota. Pues tenemos que tener 6 notas en total y son 4 parciales más la nota de la parte práctica y esa va a ser otra nota.
Ahí les tomo asistencia y dejamos. Alvaredo, Aparicio, Barbetti, Chacón. Sí, está ahí te veo. Acá. Estás en la Collar, Presente. también, ahí te veo. Ferrari, acá. Galeano, García, Camila. Presente, profe. Bien. Gómez, Fernando.